Y ese haber podido es haber transitado y acompañado desde hace muchos años esas luchas agrarias de campesinos y campesinas que se han encontrado y que se han enfrentado con un Estado generalmente con oídos sordos, un Estado hostil y en lo fundamental en mi historia de vida, un Estado que estigmatizó al conjunto del campesinado y lo puso de un lado, del lado de la confrontación y de la guerra. Y lo que hoy tengo la misión de hacer, junto con el equipo que nos acompaña en el Ministerio de Agricultura, es darle un giro sólido, definitivo a ese proceso. Y cuando hablo de ese giro definitivo, no es porque este gobierno vaya a resolver estructuralmente el conflicto agrario, sino porque la tarea de este gobierno es dejar esas bases sólidas para que la brega de los campesinos y de las campesinas en Colombia nunca más vuelva a ser resuelta por las vías de la guerra y de la violencia. Esa es hoy nuestra tarea. Y en el marco de esa tarea yo me voy a permitir saltarme varias de las cosas que usted me pone. Yo quiero contar un poco cómo vemos desde la institucionalidad, y hablo desde la institucionalidad esa que representamos hoy, que el profesor Darío Fajardo ayudó a construir siendo viceministro y cuya línea seguimos siendo yo viceministra y hoy ministra, porque nadie sabe qué pasa el día de mañana. Y ahí un poco es poner al centro de ese debate las zonas de reserva campesina. Y esas zonas de reserva campesina son, en la ley 160, en primer lugar, un acto de reconocimiento. Son un instrumento agrario de ordenamiento, pero que la ley, como seguramente lo discutieron ustedes esta mañana, recoge y reconoce para ponerlas al centro del ordenamiento productivo. Dice la ley 160 en su artículo 82 y 83 que todos los territorios baldíos de la nación donde se adelantan procesos de organización productiva y del campesinado son zonas de reserva campesina. Y que lo que debía proceder a hacer la administración era seleccionarlas y delimitarlas. Es decir, son el principio general de organización productiva y territorial del instrumento agrario de la ley 160. Y eso es muy importante porque lo que pasó después del 94 es que las zonas de reserva campesina eran una excepción y no la regla general como lo mandató la ley. Y se contrapone a otra figura, y no se contrapone porque sean opuestas necesariamente, sino porque son figuras que se deben encontrar la una con la otra, que son las zonas de desarrollo empresarial. Eso implica una visión en ese momento de una ley que es un acuerdo político de las luchas campesinas con el establecimiento, de que teníamos en general territorios campesinos y unas zonas que por los altos costos de producción iba a tratar el Estado de manera diferente y le iba a entregar el Estado al empresariado para producción de gran escala. Ni lo uno ni lo otro se desarrolló por la vía institucional. Pero en desarrollo de la ley 160 sí sufrimos el despojo, el acaparamiento, los niveles más altos de concentración de la propiedad rural en la historia de la tierra en Colombia. Eso quiere decir que ese acuerdo político que es la ley 160 no se desarrolló. Y ese acuerdo venía con otros instrumentos muy importantes que a mí me parecen fundamentales que las zonas de reserva campesina los manejen. Lo primero es insistir, como lo hizo la ley 135 del 61, como lo hizo en su momento la ley 200 del 36, como lo ha dicho los analistas agrarios en todas las épocas del desarrollo económico de este país, y es que Colombia es inequitativa y que Colombia tiene relaciones de producción premodernas y atrasadas, con una simple visualización: las tierras planas y fértiles, altamente concentradas, subutilizadas en ganadería extensiva. Mientras las tierras que producen alimentos en manos de la agricultura campesina, las tierras que se ven forzadas a ir impulsando la frontera agropecuaria, las faldas de las montañas, el borde amazónico, los playones y sabanas comunales aquí en el Caribe. Porque se forzó al campesinado a irse a esa frontera. Y mientras se iba a esa frontera, se seguía concentrando aún más la tierra y la tierra se seguía subutilizando. Y eso nos pone a todos en una contradicción. Es la contradicción del desarrollo económico. Por eso la zona de reserva campesina en esa contradicción fundamental tiene un papel importante. Y su principal papel es avanzar
en la definitiva reestructuración de la inequitativa tenencia de la tierra en Colombia. Segundo elemento importante de la Ley 160, nos permitió unos mecanismos para la redistribución, criticables en todo caso porque no han funcionado. El primero, el subsidio para la adquisición de tierras, con una premisa que parece que no es cierta, y es que si yo le permitía al campesinado y a los propietarios, poniendo los recursos, llegar a un acuerdo para que los campesinos compraran la tierra, eso iba a funcionar. Pero eso no funcionó, por múltiples causas. No siempre se colocaron los recursos, no siempre los propietarios pudieron vender, no tuvieron los comités de reforma agraria y los comités campesinos la posibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios. Y teníamos el proceso de adquisición directa de tierras, ese proceso de adquisición donde no era el campesino buscando al propietario para que le vendiera, sino el Estado diciéndole al propietario que vendiera para hacer reforma agraria. Y en el gobierno de Uribe, en el segundo gobierno de Uribe, nos quitaron la posibilidad de comprar tierras para campesinos y nos quedamos solo con ese subsidio del que les he hablado. Eso quiere decir que desde el 2007 hacia acá el Estado no podía comprar tierras para campesinos. Y si no podíamos comprar tierras para redistribución en manos campesinas, pues no teníamos un instrumento para hacer reforma agraria. Eso lo reactivó este gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo. La compra de tierras para programas especiales con comunidades campesinas. Y nos puso otros instrumentos que parecen muy perdidos, pero que tenemos que recuperar, los procesos agrarios. El proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Los baldíos adjudicables en Colombia tienen una destinación constitucional y legal. Son para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Cuando los empresarios, cuando quienes no son sujetos de reforma agraria se apropian de un bien que no ha salido del dominio de la nación, que es un bien baldío, el Estado tiene la necesidad, la facultad y casi que la obligación de recuperarlo para disponerlo en manos de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. El proceso de deslinde de tierras de la nación, aquí en Sucre muy conocido. Los playones comunales, esos en los que los campesinos siembran cuando estamos en verano y pueden pescar cuando estamos en invierno. Los fueron acaparando y desecando a través de la construcción de diques y le fueron quitando a los campesinos las tierras. Necesitamos volver a deslindar esos terrenos comunales para devolverlos, como en efecto este gobierno ha venido haciendo, a los campesinos. El proceso de clarificación de tierras de la nación para saber cuáles son nuestras tierras, las de la nación, y cuáles las de los privados, y el proceso de extinción agraria por incumplimiento de la función social y ecológica. Procesos que hasta el año 2007 no se habían decidido, que en el año 2007 dijimos que había que resolverse en una instancia judicial, que este gobierno encontró que ningún juez había resuelto un proceso agrario y entonces en el plan de desarrollo dijo, volvemos a decidirlos. La Corte Constitucional nos declaró inexequible esa norma y hoy le estamos pidiendo de nuevo al Congreso, en el marco de la jurisdicción agraria, que le permita a la administración volver a decidir sobre la recuperación de baldíos, volver a decidir sobre los deslindes de tierras de la nación. Ese conjunto de instrumentos, la compra, la redistribución, pues tienen una comunicación directa con la zona de reserva campesina, porque es ahí, en esa territorialidad reconocida y definida por la ley, donde todos los instrumentos agrarios deben concretarse y aplicarse de manera concurrente. En lo que nos decía el profesor Fajardo, en el desarrollo del plan de desarrollo sostenible de cada una de las zonas de reserva campesina. Es así entonces, como en la ley 160, el instrumento de la zona de reserva campesina debió empezarse a implementar y aplicar de manera clara. Pero hasta el año 2006 solo se habían constituido 6 zonas de reserva campesina. En el año 2018, una zona de reserva campesina más aquí, en la región, impulsada y apoyada por el gobierno. Pero mientras eso sucedía, todas las pretensiones de las zonas de reserva campesina fueron suspendidas, engavetadas, y en otras se han puesto unos conflictos de presente que no se han podido resolver. En el Perijá, conflicto intercultural. En el Catatumbo, conflicto intercultural. Y nos dijeron esas 2 órdenes judiciales que hasta que no resolviéramos las pretensiones de los pueblos indígenas, no podíamos avanzar en las pretensiones con los campesinos. Y nos dimos cuenta entonces que había un déficit de reconocimiento del campesinado en la Constitución. Pero también tenemos problemas, la ampliación del pato.
sobre zona de reserva de ley segunda, o la pretensión de Orteguaza, toda sobre ley segunda, o los compañeros de Pradera, 70% sobre ley segunda. Una discusión también de la territorialidad campesina frente a un ordenamiento ambiental. Y ahora un poco avanzaremos cómo hemos venido intentando resolver esto. Allí lo que encontramos entonces es que pese al mandato legal y constitucional que definimos entre el 91 y el 94, de redistribuir la tierra, de reconocer la territorialidad a través de las zonas de reserva campesina, de proteger la producción de alimentos, el Estado se desentendió de su deber legal y constitucional. Y los operadores administrativos e incluso operadores judiciales nos llevaron a interponer grandes obstáculos para que las decisiones no se tomaran. Y mientras eso pasaba, el narcotráfico y la guerra socavó la gobernanza en los territorios. Y mientras eso pasaba, la violencia llevó a que muchos dirigentes campesinos perdieran la vida, a que la organización social se diseminara, a que fracturáramos el tejido social del campesinado. Ahora bien, con ese escenario, ¿qué encuentra que debe hacer este gobierno? El primer gobierno democrático y progresista que ha tenido la República de Colombia. El primer gobierno que intenta, con una institucionalidad absolutamente socavada para la particularidad del sector agropecuario, reconocer y redimensionar el deber constitucional y legal frente al campesinado. Y ahí quiero resaltar los avances que hemos tenido, porque es el avance de nuestra brega, es el avance y la conquista del campesinado en Colombia. El primero, el acto legislativo 01 del 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, pero que además reconoce su derecho al territorio, su dimensión ambiental, económica y social, que reconoce la labor que cumple y el deber de protección del Estado. Y pareciera simplemente formal, pero no hemos logrado ver las dimensiones que eso puede tener en el desarrollo institucional colombiano. Y no va a ser de un año, de 2, de 3 o de 4. Seguramente tendrán que pasar un par de décadas para que veamos los resultados. Porque reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional es reconocer, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, que el campesinado es la identidad de la nación, que en su labor económica, cultural y política ha estado la historia de Colombia. Que la producción de alimentos, que en el mundo, no solo en Colombia, entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos vienen de la economía campesina, es una economía que debe proteger el Estado colombiano. Esa discusión vieja de hace 70 años de poder desarrollar o a través del campesinado o a través de la agroindustria la economía nacional está zanjada, porque yo puedo decir que hoy todo el mundo reconoce que está en manos de la agricultura campesina, en manos de la economía campesina, gran parte del desarrollo económico y político de la nación. El segundo logro, pusimos en la Constitución la jurisdicción agraria y rural. Le dijimos al mundo, a Colombia, a quienes están de acuerdo y a quienes no, que ya hoy es un deber constitucional la realización de la jurisdicción agraria y rural. Y estamos dando esa pelea. Yo espero, con la ayuda de ustedes, que terminaremos el periodo de gobierno con jueces y tribunales, que es muy importante, porque es quitarle al poder local la posibilidad de decidir sobre los conflictos sobre la tierra. Se metieron los búfalos de la hacienda al playón. ¿Quién debe ir a sacarlos? El inspector de policía. Y llega el inspector de policía a cortar la cerca y aparece el propietario de los búfalos. ¿El inspector de policía corta la cerca? Necesitamos un funcionario autónomo e independiente con las garantías para ir a cortar la cerca. Porque allí, en donde no tenemos autonomía e independencia, en donde los poderes locales siguen jugando, pues nosotros no vamos a poder resolver los conflictos agrarios, y el no resolver los conflictos agrarios agudiza y acumula conflictos que terminan en la violencia. Las servidumbres, el paso al río, la posibilidad de tener la manguera en el abrevadero, la servidumbre de acueducto, conflictos del día a día que se resuelven en el mejor de los casos en el inspector de policía, pero en la mayoría de los casos con quien más logra imponer el poder. Y en nuestros territorios
con el poder de las armas. Y de allí tenemos que salirnos. ¿Cuáles son entonces esas tareas a partir de esos logros? Y venimos avanzando en ello. 1, redistribuir la tierra. Mientras Colombia siga siendo un país con alto nivel de concentración de la propiedad, Colombia no va a avanzar a una apuesta democrática. ¿Y dónde tenemos la mayor cantidad de concentración de la propiedad de la tierra? Allí donde los suelos son más fértiles, en nuestras sabanas de la costa Caribe y el Magdalena Medio. Esa es la primera tarea que ha impulsado el gobierno a través de la compra por oferta voluntaria de tierras. Y esperamos tener resultados importantes para poner esas tierras que hoy están subutilizadas en manos de la agricultura campesina para poder producir alimentos. Pero eso implica entrega de proyectos productivos, pero no la entrega de proyectos productivos como nos han acostumbrado. Nos han acostumbrado a que yo formalizo un predio y llevo un pequeño proyecto productivo. Entonces a 3 hectáreas le llevo una vaca, 2 pollos y una huerta. Díganme cuál economía campesina sale y se promueve con una vaca y 2 pollos. Entonces tenemos que asociarnos para que nuestros proyectos productivos no sea de la familia Pérez, sea de la asociación campesina. Que esa asociación campesina ordene la producción, ordene la entrega de tierras y con ello produzca, transforme y comercialice. ¿Puede una zona de reserva campesina, como la del Sumapaz, que está en un área de especial importancia ambiental, producir sosteniblemente con alcance y escala para poder generarle riqueza y bienestar a las familias campesinas que allí están asociadas? Y yo digo que sí, pero sí hay procesos organizativos y asociativos sólidos. Mientras nosotros, gobierno, y ustedes en las organizaciones campesinas, sigamos permitiendo que los recursos para el desarrollo rural se fraccionen y se dispersen, no va a haber transformación de los territorios. Y eso implica consolidar el proceso organizativo. Y entonces paso al segundo punto de la tarea de este gobierno: mantener y consolidar la producción agropecuaria. El sector creció como nunca antes había crecido. Creció 10%. Estamos produciendo más, estamos comercializando más, estamos exportando más. Y necesitamos que ese crecimiento fortalezca la agricultura campesina. Pero hay que ordenar la producción. Hablábamos ahorita de la leche. Y entonces ahora pusimos a todo el mundo a tener ganadería doble propósito. Claro, porque eso dinamiza bastante la caja. Pero hoy tenemos producción lechera que nadie recoge. En el Caquetá no se está recogiendo la leche, porque no tenemos cómo transformar la leche. La pregunta es, ¿seguimos incentivando la producción de leche en zonas donde no tenemos condiciones para transformar la leche? ¿O ponemos en esas zonas una actividad y producción económica que nos permita ordenar la producción? El cacao. El precio del cacao está por las nubes, todo el mundo. Y entonces nuestra respuesta para todo el mundo es producir, sembrar cacao. Pero donde estamos sembrando cacao necesitamos transformar el cacao. Porque si no, en algún momento el precio del cacao pues se va a venir al piso. Y entonces nos piden de a una planta de cacao cada 2 veredas. Eso no funciona, compañeros. Ordenar la producción implica que nos pongamos de acuerdo dónde, cómo transformamos y producimos. Y yo creo que ahí el papel de las zonas de reserva campesina es fundamental. Nuestros planes de desarrollo sostenible tienen que decirnos qué queremos producir, cómo lo vamos a producir, cómo lo vamos a transformar y gestionar las condiciones necesarias para eso. Y creo, hablaba ahorita con el compañero de Tuogui, hay ejemplos de eso. Allá producen panela, café y se están organizando para poder generar una producción más ordenada y una producción cada vez más rentable. Lo tercero, el reconocimiento de las territorialidades. Redistribuir, ordenar la producción se hace de la mano con la organización y el reconocimiento de los territorios campesinos. Y ahí hay un debate. Tenemos las zonas de reserva campesina, pero hay otra expresión del campesinado que conformó los territorios campesinos agroalimentarios. En el lugar en el que estoy hoy, yo solo puedo decir que tenemos que impulsar los instrumentos sin que ellos generen conflicto.
y tenemos que avanzar en el reconocimiento de esas territorialidades. Lo que definimos es, en los dos decretos, en el decreto de los TECAM y en el decreto de zonas de reserva campesina, que cuando no haya acuerdo en cuál es la figura a declarar, serán los campesinos los que busquen una solución. Y allí el reto en las territorialidades que ustedes representan es poder encontrar ese camino para el diálogo, para construir la ruta y no el conflicto. Porque esa discusión que debe darse de manera clara sobre la mesa es una discusión que la coyuntura histórica en este país no nos permite decir que pueda resolverse por vía distinta al diálogo. Necesitamos construir las herramientas para que esas territorialidades puedan avanzar. ¿Y por qué? Porque la agricultura campesina, la agricultura familiar, la agricultura comunitaria es la posibilidad que tiene este país para poder producir más, para poder producir mejor. Piensen en esta alta temperatura que hoy ya estoy sintiendo. Esa alta temperatura que ha hecho que en este régimen de lluvias no caiga el agua necesaria. Esa situación que tenemos en Bogotá, con un embalse que no se llena y que no tenemos agua para poder pensar que vamos a terminar el año. En un régimen de lluvias donde la gente está diciendo no siembro porque no va a caer el agua. Esa situación del cambio climático, de una crisis climática, solo puede tenerse una respuesta si tenemos una agricultura campesina sólida. ¿Por qué? Porque en la agricultura campesina está la mejor respuesta de la producción agroalimentaria para ser sostenible. La agricultura campesina es rotativa, cuida el suelo, tiene mecanismos para cuidar el agua. La agricultura campesina, al poder mezclar y diversificar, tiene la posibilidad no solo de capturar carbono, de cuidar y proteger la biodiversidad, tan importante ahora en el marco de la COP16. El fortalecimiento de la agricultura campesina es la apuesta de este gobierno para decir que la agricultura sí puede tener un tránsito en el cambio climático. Y eso es urgente. No da más espera el tema del cambio climático. Cada día va a tener un esfuerzo mayor. Me decía alguien, el ministerio no hace nada porque no ha puesto a llover. Si el ministerio pudiera abrir la llave, créanme, ya lo habríamos hecho. Es un deber de la humanidad entender la situación de la crisis climática y es nuestro deber, el prepararnos para eso. ¿Queremos seguir produciendo? Necesitamos producir de manera distinta, cuidando el agua, cuidando los suelos. El 40% de los suelos arables en el mundo están en grave deterioro. Nosotros, paradójicamente, como los hemos subutilizado, tenemos la oportunidad de ponerlos a utilizar y de utilizarlos bien. Finalmente, el papel de las zonas de reserva campesina en la paz. Nuestra apuesta, de quienes construimos esta apuesta de gobierno, es que este país transite hacia la paz. Y para transitar hacia la paz, nosotros necesitamos desincentivar los conflictos violentos, pero necesitamos construir gobernanza territorial, construir acuerdos desde el territorio. Lo decía el profesor Fajardo, ¿cuál es la característica de la zona de reserva campesina? Que es una iniciativa que está en el territorio y se pide de abajo para arriba, porque se crea y se esfuerza la institucionalidad, la gobernanza, los acuerdos, la política de desarrollo del territorio desde ahí, desde la vereda, desde la Junta de Acción Comunal, desde el Comité de Impulso, con el Plan de Desarrollo Sostenible. Yo soy una firme convencida que una zona de reserva campesina es una apuesta para la paz. Y allí donde las han constituido, allí donde incluso el gobierno no las ha reconocido, pero el campesinado las ha estructurado, hemos tenido evidencias, hemos dado respuesta, tenemos una garantía de que se ha construido gobernanza. Y allí quizás hay que problematizar la situación que estamos viviendo en el cordón amazónico. Debemos consolidar las apuestas del campesinado en el territorio y debe y tiene el deber el gobierno de llegar a darle la mano al campesinado para consolidar las apuestas en el territorio. Y tenemos que buscar la forma de hacerlo. Porque si el gobierno no puede entrar al territorio, si el gobierno no le puede dar la mano al campesinado en el territorio, vamos a tener debilidades. Necesitamos hacer un acuerdo. Y ese acuerdo es cómo nos damos la mano mutuamente para poder transformar esos territorios. Y esto todo
tiene varias cosas transversales. La unidad del campesinado. Construir esas apuestas de gobernanza, poder declarar zonas de reserva campesina, ponernos de acuerdo en la producción agroalimentaria implica también un acuerdo a partir de la unidad del campesinado. Si el campesinado no consolida su apuesta unitaria, su encuentro y diálogo al interior de la comisión mixta como instancia de concertación con este gobierno y los que vengan, si el campesinado no fortalece los comités de reforma agraria, los comités de impulso de las zonas de reserva campesina, en un diálogo permanente, lo que vamos a tener es que esas discusiones internas le van a ganar a la posibilidad de transformar los territorios. Y consolidado ese proceso, una unidad fuerte de la organización campesina, podemos avanzar al acuerdo nacional. No va a haber reforma agraria si no le hacemos entender al conjunto del pueblo colombiano que la reforma agraria es fundamental. Si no le hacemos entender a las ciudades que para poder tener mejores alimentos más baratos y de más calidad, necesitamos la reforma agraria y los territorios campesinos. Que para cuidar el agua y los bosques y los suelos necesitamos reconocer y fortalecer al campesinado. Necesitamos que los gremios, que el gremio ganadero, que la Sociedad de Agricultores de Colombia, necesitamos que quienes representan los intereses de los productores estén convencidos de que aquí hay que hacer la reforma agraria, y eso solo lo haremos abriendo un amplio debate nacional, pero permitiéndole al campesinado tener una voz frente al resto de actores. Por eso quisiéramos hacer un acto simbólico que quiero proponerlo acá, o quiero contarlo acá. Hace 50 años en Chicoral se reunió un grupo de personas para ponerle freno a la reforma agraria acordada en 1961, lo que llamamos el Pacto de Chicoral. Nos recordaban que en el 73 se fundó aquí un comité. Un año después hubo un acuerdo para frenar eso que el campesinado ya venía impulsando. Hoy queremos volver a Chicoral en el 2024, 50 años después, para poder suscribir un acuerdo entre múltiples voces para que le digamos a este país que la reforma agraria es en serio, se necesita y que la tenemos que hacer todos y todas, y suscribir un acuerdo por la reforma agraria allí en Chicoral. Un diálogo desde el territorio, un diálogo que fortalezca la autonomía, un diálogo que nos permita avanzar en 3 tareas. La primera, hacer frente al cambio climático. Necesitamos que la agricultura y la reforma agraria sean la forma de combatir los efectos del cambio climático. Necesitamos producir más, pero necesitamos producir mejor. La segunda tarea, elevar la producción. Ya lo venimos haciendo, pero necesitamos que la agricultura campesina empiece a generar mayor ingreso, empiece a consolidarse para producir más alimentos, para producir mejor y darle la oportunidad al campesinado para que el campesinado crezca en los mercados. Eso implica asociatividad. Eso implica que el crédito no le llegue a María, que el crédito le llegue a la asociación. Eso implica que la maquinaria no sea de una junta de acción comunal, sea de un proceso conjunto y organizado de varias veredas. Eso implica que el desarrollo rural y las vías deben ser un acuerdo para todos. Y eso solo lo hacemos, compañeros, si tenemos comités de reforma agraria haciendo gestión y autogestión. Esa posibilidad de que ustedes se reúnan en los territorios, en el municipio, y digan, vamos a priorizar las vías terciarias, porque todos necesitamos vías terciarias, pero si no nos ponemos de acuerdo en cuál es la primera, pues alguien va a decidir por nosotros. Si no nos ponemos de acuerdo a dónde debe ir la maquinaria amarilla y la maquinaria verde, si no nos ponemos de acuerdo para que nos hagan un solo proyecto productivo, si no nos ponemos de acuerdo para la planta de secado, trillado, transformación, pues alguien va a decidir por nosotros. Es gestionar y autogestionar para el adecuado ordenamiento de la producción. Y finalmente, y ya con esto cierro para darle la palabra a los colegas, la construcción de la paz. Necesitamos elevar nuevamente las banderas de la unidad del campesinado para la construcción de la paz, para defender que no sea la guerra la que ordene los territorios, sino que sean las decisiones desde las organizaciones en los territorios las que permitan construir la paz, y llamar a todos los que están sentados hoy dialogando a mantener ese espíritu dialogante de negociación para que podamos llegar a acuerdos que nos permitan transitar hacia la paz. En estas 3 tareas está la posibilidad de construir una apuesta progresiva y progresista
para que Colombia no se regrese, para que no tengamos gobiernos que vuelvan a negar derechos, para que no tengamos gobiernos que vuelvan a estigmatizar al campesinado, para que podamos construir y avanzar como lo hemos venido haciendo con el decreto 1147 del 13 de septiembre del 2024, que le dijo a las zonas de reserva campesina que teníamos una obligación de concurrir a su plan de desarrollo sostenible, que se podían declarar al interior de la ley segunda y que podían tener una mayor perspectiva de fortalecimiento en manos de un proceso más ágil. No solo vamos a avanzar en las zonas de reserva campesina que ya se han venido solicitando, sino lo que ustedes han venido haciendo es que cada día tengamos nuevas solicitudes de zonas de reserva campesina. Y no solo se van a declarar, estamos trabajando para que sea un compromiso ineludible de todas las entidades concurrir a los planes de desarrollo sostenible. Hoy podemos además regularizar la situación de tenencia al interior de las áreas de ley segunda con el acuerdo 315. Hoy podemos decirle a ese campesinado que ha estado allá en esas áreas de especial importancia ambiental denominadas ley segunda que tienen garantías para quedarse ahí. Pero necesitamos que el campesinado empuje para que la redistribución de la tierra dentro de la frontera agropecuaria sea una realidad, para que le quitemos presión a la Amazonía, para que le quitemos presión al Pacífico, para que le quitemos la presión a nuestras áreas de especial importancia ambiental y logremos que esa tierra fértil altamente concentrada y subutilizada desde hace más de 100 años pueda ponerse en manos de la economía campesina, porque eso es hacer de Colombia una potencia agroalimentaria. Esta tarea de la paz, el cambio climático y la producción de alimentos, que es la tarea de la reforma agraria, hemos dicho en el Ministerio de Agricultura, es un deber, porque la reforma agraria es la esencia de la revolución por la vida. Muchísimas gracias.